Hay que ir tranquilo cuando te tira la corriente, hay que tener cuidado. Buenas, bueno, acá estamos arrancando un nuevo sendero de huella andina, etapas 21 y 22 de Villa Langostura a Traful. Así que ahora recién pasé el Cerro Bayo, estoy arrancando, son las 9 de la mañana. Voy a hacer las dos etapas en una mochila liviana y me esperan allá en Traful. Muy bueno hasta ahora, va 1 kilómetro, bien marcado, tranquilo. Falta, ahora hay una subida grande de unos 7 kilómetros y después ya se pasa al lado del Traful. Esta parte de la senda la han abierto a mucho machete, Toda la caña coligüe esta se cierra y no se puede pasar prácticamente. No sé cuál es el origen de esta senda. Senda de hacheros no tiene pinta. Habría que averiguar el origen de esta senda. Bueno, acá aparecieron las primeras lengas. 1150 metros estamos. Allá en Ushuaia las lengas están a nivel del mar. Acá creo que arrancan en los 1100, 1200 metros. Estas ya son lengas. Acá hay un cruce, dice Ujenco, base Cerro Bayo. Yo voy para Ujenco. Acá está cerrado, se ve que hay otro sendero que va para arriba. Vamos a seguir por el de huella andina. Este es el río, el Ujenco. Más adelante hay que vadearlo. Voy a ver si lo vadeo con las zapatillas de vadeo que traje o en patas. Bueno, llevo 1 hora 10 caminando, 4 kilómetros. Por ahora tranqui. Falta vadear este río, la subida. Después una bajada y ahí termina la primera etapa. Pero voy re tranquilo y re bien con el tiempo, son las 10:15 de la mañana. Bueno, acá es el vado, allá enfrente están los carteles. Hay un tronco, pero no le tengo mucha confianza a ese tronco. Vamos a ver, ahí lo vamos a cruzar. Bueno, al final opté por vadearlo así, porque está muy complicado para cruzar por aquel tronco. Después el otro río hay que vadearlo 16 veces, así que no hay problema. Este sendero forma parte de huella andina. Hay un video del año pasado, se los voy a dejar por algún lado, que explico lo que es la huella andina. Y ese video lo hice cuando hice 4 tramos de huella andina en el centro oeste de Neuquén el año pasado. Bueno, acá hay una bifurcación y empieza la subida. Se ve que se puede hacer un sendero tipo herradura ahí, que Cerro Bayo, Cerro Inacayal, y salís a Villa Langostura nuevamente. Bueno, acá según el Maps.me, ese es el Inacayal y de ahí estoy viendo una cascada bastante grande, interesante. Bueno, acá está el cartel que te dice que falta 1 hora y media para Tapera de los Lagos, que es el área de acampe, es donde termino una etapa y arranca otra. Allá hay nieve, estamos a 1270 metros, me marcó recién el GPS. El bosque cambió en menos caña coligüe y ya es todo lenga. Está buenísima la senda esta, la verdad que muy buena. Ahí se ve toda la nieve que llega casi al río. Este invierno fue muy nevador. Creo que de lo que va del siglo fue el invierno más nevador en esta zona. Por eso están crecidos los ríos. Y está muy húmedo. Se nota muy húmedo el suelo. Eso es bueno para que no haya
incendios en el verano. Muchísima nieve, para la época, pero bueno, fue un invierno muy nevador. Ahí están las marcas del sendero, está tapado por la nieve. Menos mal que me vine con los borcegos, Esta parte la hago con los borcegos, la otra parte la hago con las zapatillas, porque hay que vadear el arroyo Cataratas varias veces, más de 10 veces. Así que bueno, haré cambio de calzado, pero acá con los borcegos impermeables, impecable. Bueno, toca el paso con nieve, Está bueno esto. Allá ya se ve parte del Nahuel Huapi, toda la parte de atrás del Inacayal, el Belvedere y el Bayo. Lo que se ve desde Villa Langostura, pero del otro lado. Me puse las gafas de sol, me estaba matando el reflejo de la nieve. Protector solar ya me había puesto. Allá arriba hay una marquita, ese es el paso seguro. Siempre paso corto en la nieve, paso cortito, tranquilo, así se va bien. Bueno, ahora estoy justo atravesando el paso. Estoy pasando de lo que es todo el valle del Río Bonito al valle del Cataratas en Traful. Ahí me fijé en esta parte si había señal de celular y no hay señal. Casi en todo el recorrido que no hay. Al principio y no sé si allá habrá. No es algo que me preocupe, pero es un buen dato para saber. Yo igual siempre traigo la radio, la VHF. Pensé que gran parte del recorrido iba a ser así por encima de la línea de vegetación, pero no. Es una partecita nomás, es todo bosque. Por eso está muy bueno el sendero. Mucho bosque, un paso de montaña. Ahora vadear un río varias veces, como 14, 15 veces. Ya las vamos a contar. Acá han hecho un fuego, han acampado, todo, pero no es la tapera de los lagos. Arena volcánica, ceniza volcánica, piedra pome, todo volcánico acá. La señalización acá cambió, pero perfecta. Acá se ha caído la etiqueta de huella andina. Pero muy bien el sendero este. En esta parte con la nieve hay que prestarle mucha atención a las marcas rojas y a las marcas de huella andina, porque al perderse en el piso el sendero hay que ver bien para dónde ir, y esta parte está muy achaparrada la vegetación. Bueno, voy a arrancar ahora con la zapatilla vadeo. Si cruzo este río, después ya viene la tapera de los lagos y ya hay que vadear como 15 veces, porque si no estaba perdiendo mucho tiempo para cruzar con los borcegos. Primero vadeo. Arrancamos el vadeo. No quería cambiarme porque justo seguía la nieve, pero no está tan mal mojarse y seguir caminando. Lo que sí, nunca usen borcegos para vadear, porque si son impermeables no se va el agua. Siempre zapatilla. Segundo vadeo. Bueno, esto es la tapera de los lagos. Voy a comer algo. Hay como unas pavas, una palita, esta estructura así, allá hay un fogón. Como este es el área de camping donde cambian las dos etapas. Yo voy a comer algo rápido y seguir, así no me enfrío mucho.
retiro de Tapera de los Lagos y seguimos la huella andina. Tercer vadeo. Hasta ahora ninguno superó la rodilla, así que muy bien. Cuarto vadeo. Uy, qué fácil que perdí la cuenta. No sé si es el quinto o el sexto. Bueno, a ver, vamos a cruzar. Re da para una foto, Otro más. Muy importante traer zapatillas de vadeo y medias altas. Yo en mi caso traje de fútbol, porque si no esto te raspa un montón. O si no una calza larga, total si se moja tampoco hay problema. Pero proteger por lo menos la mitad de la pierna contra estas ramitas es fundamental. Mirá, acá hay un nacimiento río bonito y huella andina. La verdad que no sabía que existía ese sendero, el nacimiento del bonito, y se arranca desde acá, desde el Cataratas. Interesante, Bueno, acá hay una confluencia de ríos y otro vado, así que va a estar más crecidito para allá el arroyo Cataratas. A ver si lo puedo cruzar al vado relatando. Está el agua por las rodillas más o menos. Bien. Hay que ir tranquilo cuando te tira la corriente. Hay que tener cuidado. Ir despacio y listo. Pero venía explicando como un campeón el cruce y se me quedó sin batería. Pero bueno, siempre tengo dos baterías cargadas al 100, más el power bank y el cargador, así que seguimos grabando. Lindo el cruce. Este carterito se volvió a caer, lo vamos a poner por acá. Otro más, al toque, así nomás. Hay que seguir cruzando. Claro, pero ya está más ancho el río y mucho menos profundo. Tiene más agua, pero está más ancho. Es hermoso el río este, Otro vadeo más. Este es el más profundo de todos, me parece, Vamos a cruzarlo. Es raro porque allá hay un pozo gigante y acá se viene bien. Sí, se viene perfecto. Esa arena hay que tener mucho cuidado porque a veces es media traicionera, pero no, perfecto. Este es vadeo por tronco. Vamos por el tronco acá. Y ahí se complica, siempre que cae un tronco hay que darle medio por el costado. Bueno, les voy haciendo algunas conclusiones del sendero este. Faltan como 7 kilómetros todavía para terminarlo. Está muy bueno, está bueno hacerlo en el día, pero por ahí es para gente que ya haya hecho muchos senderos, que no tenga problema en vadear, que no le molesten los senderos largos, porque en realidad está buenísimo el sendero, es lindo, pero no tenés ningún atractivo, ningún mirador importante, no hay lugares de interés en el medio. Y es más que nada la unión entre dos lugares simbólicos, ¿no? Que es el lago Traful y el lago Nahuel Huapi. Pero pues más allá de eso, por ahí para hacerlo como un sendero esperando encontrarse algo descomunal no hay, pero lo de vadear los ríos a mí me está encantando, está buenísimo. No conozco sendero que haya vadear tantos ríos, la verdad que no recuerdo. Este es mitad tronco, mitad vado, pero es profundo. Me parece que lo voy a cruzar por ahí.
le tengo más confianza que ahí a donde está la marca roja esa. Esto se pone muy profundo. Lo voy a cruzar por esa piedra. Lo voy a rodear así. Sí, me da mucha más seguridad venir por acá, que es mucho más bajo, porque al ser más bajo uno no pierde estabilidad. Al ser más profundo, aunque sea más corto, por ahí perdés estabilidad y fuiste. Pero este no, este debe tener 30 o 40 centímetros, no más que eso. Entonces hago una U así y llego al mismo lugar que tenía que llegar y listo. Y a veces caminar contra corriente es más simple porque te va trabando la corriente y no te tira las piernas. Listo. Hoy es 16 de noviembre, están muy crecidos los ríos y por eso hay que buscar una alternativa. Si alguien viene en enero, de febrero, ya va a estar muchísimo más bajo esto, mucho más bajo. Seguimos con los vados, ¿eh? Ya trae muchísima agua el río, ¿eh? Ahí marcaron hasta el palo con una flecha. Acá se forma como una isla. Y ahí hay que volver a cruzar. Ah, cruzás a la isla y volvés a cruzar afuera. Ahí está. Siguen bien los vadeos, ¿eh? Ahí marcan la piedra, la marca roja justo para el lugar para cruzar, y allá la otra también está marcada. A mí me gusta caminar así, tranquilo, pisando firme, y a veces ir medio en contra de la corriente, así no te tira. ¿Ves? Medio en diagonal. Y ahí ya llegamos al otro lado. Se está poniendo gigante el río. Espero que esté bastante playito la parte que hay que vadearlo, porque me queda 1 o 2 vados más. Creo que este es el último vado de este río y después viene otro. Está cargado de agua, pero cuando se ensancha, listo, cruzo bien. Ahí vamos a cruzar. Le hacen muy bien a las piernas todos estos vadeos, ¿eh? A los gemelos. Viene bárbaro el agua fría. Bueno, parece que este es el último vado, así que lo vamos a cruzar por acá. Vamos cruzándolo. Ahí tranqui. Lo del paso corto también va para la nieve y va para el tema del vadeo. No dar pasos largos porque si no te desestabiliza el agua. Bueno, ya unas 9 horas caminando, 20 kilómetros. Bien, tranquilo. Ya un par de kilómetros más y llego. Es gigante la cascada, la verdad no sabía de la existencia de la cascada esta, es enorme. Oh, ya se ve el lago ahí atrás de los árboles. Ahora arranca una bajada importante. Y ya llegamos, ahí me está esperando mi hermano. Ahí se ve perfecto el lago Traful. Y tiene una isla ahí. Yo no me acordaba de la isla esa. Justo está en la entrada al brazo del Pichi Traful. Bueno, ahí está el Cataratas, el puente de la ruta. Y acá es donde empieza el sendero, o en el caso mío termina el sendero del Camping Cataratas. Noviembre-abril
dificultad media, mayo a octubre dificultad alta, es decir que no cierra en ningún momento del año. Ahí está el auto de mi hermano, así que seguramente está pescando, voy para allá a comer algo. Y bueno, un sendero más.